una de las, ¿cómo llaman estos? Las consecuencias o de los daños colaterales. No, en este caso no es un daño colateral, sí una consecuencia colateral del Congreso. Es la posibilidad de tener aquí a Daniela Catino. Ella es profesora en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. Hasta ahora yo había tenido siempre el gusto de verla en su casa y ahora tenemos el gusto de verla en nuestra casa, además de por razones netamente personales, netamente de agradecimiento hacia ella por las veces que muy amablemente me ha atendido en Valdivia. Creo que esto se justifica también por el contenido propiamente del seminario. Daniela lleva tiempo trabajando en temas que en este grupo son bastante conocidos, en torno a la valoración de la prueba y a cuestiones probatorias, con un pie en la filosofía y un pie en el derecho procesal. Ella muy firmemente con un pie en cada lugar, porque además está casada con un procesalista, con lo cual el vínculo... perdón por desvelar datos personales, pero el vínculo ha renunciado a todos los derechos fundamentales, así que con lo cual el vínculo es muy firme, y además porque el afectado también aprecia estos temas, y por tanto hay una buena sintonía. En definitiva, cuando ella me propuso poder discutir este trabajo aquí, que está en elaboración y que se trata, por tanto, de poderlo discutir colectivamente, cuando ella me propuso esto, digo, no me dio más que una alegría, y era cuestión solo de encontrar el momento en la vorágine de estos días para poderlo hacer. El momento llegó, así que la palabra es tuya, y simplemente de nuevo agradecerte que nos hayas querido presentar el trabajo, porque es un placer que estés con nosotros. Bien, quisiera comenzar felicitando al área de Filosofía del Derecho por la espléndida oportunidad que nos ha dado estos días de discutir y participar en discusiones tan interesantes a propósito del Congreso, y también, por supuesto, por dedicar este tiempo a la discusión de este trabajo, que es más que un borrador, casi un work in progress, porque es un proyecto de 2 años que estoy recién comenzando a elaborar sobre estándar de prueba en el proceso penal. El contexto particular a partir del cual surge este trabajo es el de la reciente reforma procesal penal, que desde hace aproximadamente 10 años está operando en Chile, y que, como ha ocurrido con otras reformas procesales en Latinoamérica, ha transitado desde un sistema de prueba en buena medida tasada a un sistema de libre valoración de la prueba. Y esta experiencia de los 10 primeros años de aplicación de la reforma constituye, en mi opinión, un muy buen laboratorio para apreciar algo que ya ha sido notado desde un punto de vista comparativo respecto de, en general, los sistemas de tradición continental, que es una cierta inadvertencia respecto del rol que juegan en el razonamiento probatorio y en la justificación de las decisiones sobre la prueba los estándares de prueba. Hay un estudio del año 2002 de Clermont y Sherwin, concentrado más bien en el proceso civil, donde la tesis fundamental es que no hay ninguna claridad en el contexto de la doctrina y de la práctica procesal en los sistemas de tradición continental que ellos examinan respecto del rol que cumple el estándar de prueba. Lo que ellos analizan, una de las implicaciones de esta inadvertencia, significa que a su juicio termina operando en los procesos civiles un estándar implícito, no desarrollado, mucho más exigente, más cercano al proceso, al que rige en el proceso penal, que el estándar de preponderancia de la prueba que es usual en los sistemas de tradición anglosajona. Por otra parte, esta experiencia de reciente vigencia de una reforma procesal de este tipo constituye también, a mi juicio, una oportunidad
de mostrar, digamos, o de discutir tanto a nivel de doctrina procesal como de teoría de la prueba, cuáles debieran ser los requisitos y cómo articular estos requisitos que debiera cumplir un estándar de prueba para poder jugar y cumplir adecuadamente su función en la justificación de las decisiones sobre los hechos. En ese sentido, Chile, así como ha ocurrido con otros sistemas de tradición continental, ha importado al proceso penal el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, que en su contexto de origen ha suscitado muchas dificultades de interpretación y que por consiguiente plantea también en el contexto chileno y en general en los contextos de tradición continental, donde los jueces, a diferencia de lo que ocurre con los jurados, deben justificar sus decisiones sobre los hechos, el desafío de determinar si es posible precisar el contenido de este estándar de manera que pueda efectivamente cumplir el rol clave, como veremos en la justificación de las decisiones sobre la prueba que debiera o que debe cumplir un estándar de prueba. Ahora, esta inadvertencia a la que me refería tiene evidentemente que ver con la dificultad que suscita el paso de un sistema de prueba legal a un sistema de libre valoración, porque evidentemente en un sistema de prueba legal o tasada, al determinar la ley bajo qué condiciones los medios de prueba constituyen plena prueba de un determinado enunciado sobre un hecho, no requiere de la operación adicional de un estándar de prueba, ¿cierto? Al determinar el valor de los medios de prueba y determinar cuándo un medio de prueba constituye plena prueba, las propias reglas de prueba legal determinan también, ¿cierto?, las reglas de decisión sobre los hechos que pueden o que deben tenerse por probado. En ese sentido, superadas las reglas de prueba legal, abierto un sistema de libre valoración, la dificultad fundamental que se suscita es la de entender que a pesar de haber libertad en la valoración, necesitamos de todas maneras una regla de decisión. Esta dificultad es una dificultad que está presente también en la tradición racionalista o benthamiana de análisis o de comprensión de la prueba, que, como ustedes saben, defiende con intensidad la libertad probatoria y que también en ese contexto no logra ver con claridad de qué manera es compatible la libertad en la valoración con la fijación por el derecho de un estándar de prueba. Y en definitiva, el punto que no se observa con claridad es que libertad en la valoración de la prueba significa que la valoración no está sujeta a reglas de prueba legal, sino que queda entregada a los criterios generales de la racionalidad epistémica, pero que conforme a esos criterios lo que podremos conseguir es la determinación de que uno o varios enunciados sobre ciertos hechos están confirmados o corroborados en un cierto grado a partir de las evidencias de las pruebas disponibles, pero que esas solas reglas o criterios de racionalidad epistémica no determinan cuál es el grado suficiente de corroboración o de confirmación que un cierto enunciado sobre los hechos debe tener para poder ser tenido por probado. Y ese es entonces el rol crucial que debe cumplir el estándar de prueba. Determinar entonces cuál es el grado de corroboración o de confirmación que debe satisfacerse respecto de un cierto enunciado a partir de las pruebas disponibles para que ese enunciado pueda tenerse por probado. Por consiguiente, aunque rija un sistema de libre valoración, es perfectamente compatible con esa libertad y necesario, dada esa libertad, que el derecho determine el estándar de prueba.
En este punto, digamos, la opción política que el derecho debe tomar respecto del estándar de prueba se relaciona fundamentalmente con la distribución del riesgo de error. En la medida en que un estándar de prueba más exigente para tener por probado un cierto hecho supone pretender evitar en mayor medida un falso positivo, un error al tener por probado ese hecho, a pesar de que eso signifique un mayor riesgo de error respecto de un falso negativo, de un error al no declarar probado un cierto hecho. Es decir, un estándar, digamos, de prueba que considere que los dos riesgos de error son equivalentes en sus costos, debiera requerir que, digamos, un hecho se tenga por probado si es que las pruebas disponibles permiten considerarlo corroborado en mayor medida que la negación de ese mismo enunciado, ¿cierto? En ese caso, digamos, el riesgo de error se distribuye igualitariamente entre el riesgo de un falso positivo y el riesgo de un falso negativo. Basta que esté, digamos, más probado que ocurrió un hecho a que no ocurrió para que lo tengamos por probado y, digamos, y en ese sentido, ¿cierto? Si bien hay un riesgo de error al declararlo probado, el riesgo de error es, digamos, se asume ese riesgo de error sin darle una preferencia a la evitación de ese riesgo por sobre el del riesgo de no tenerlo por probado. En cambio, si asumimos un estándar más exigente, y vamos a ver más adelante qué puede significar o cómo podemos articular un estándar de prueba más exigente, pero fundamentalmente, o uno de los elementos decisivos, es justamente el de qué evaluación haremos de la relación entre la prueba de un enunciado y la prueba del enunciado, digamos, de la negación de ese enunciado o de una hipótesis opuesta a la que sostiene el primer enunciado. Básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con si vamos a requerir que esté más probado o bien que el otro enunciado sea refutado o no haya ninguna confirmación del enunciado contrapuesto. En ese caso, si asumimos un estándar de prueba exigente, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es asumir que los costos de un error al declarar probado ese hecho son de tal envergadura, de tal significación, que preferimos asumir un riesgo mayor de errar al no tenerlo por probado, porque estamos exigiendo mucha prueba para tenerlo por probado, porque ese riesgo, el costo de ese riesgo nos parece políticamente más significativo, más importante que el riesgo de equivocarnos al no tener por probado un cierto hecho. Usualmente, digamos, la comprensión habitual de los estándares de prueba en las distintas clases de procesos asume que una valoración, digamos, en términos de equivalencia en los riesgos de error es propio del proceso civil y, por lo tanto, el estándar correspondiente sería el de simple preponderancia de la prueba, mientras que en el proceso penal se asume digamos, en general, la propiedad de un estándar más exigente que asuma que los costos de una condena errónea son más significativos, más graves que los de una absolución errónea. Y veremos que probablemente de las pocas cosas claras respecto del estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, es que expresa esa preferencia por el riesgo de error al absolver. Y por lo tanto la idea de que debemos ser más exigentes al fijar el grado de suficiencia de la prueba para condenar. En el contexto de la experiencia chilena a partir de la reforma procesal penal, la inadvertencia sobre el rol de los estándares de prueba
se observa muy claramente en el proceso de discusión del texto de la reforma legislativa. Porque, tal como se expresa en el texto de la ponencia, se comienza la discusión del proyecto afirmando, ¿cierto?, que para condenar hay que tener la convicción de que se ha cometido el hecho y de que le ha cabido al acusado en él una participación culpable. Para tratar de mejorar esta redacción, se agrega durante la discusión parlamentaria la expresión suficiente. Es necesario que haya una convicción suficiente. Entonces, si tomamos en cuenta lo que antes decía respecto de cuál es el rol, cuál es la función de los estándares de prueba, determinar justamente cuál es el grado de convicción suficiente, definir un estándar de prueba en términos de convicción suficiente es ciertamente un despropósito que revela que no se comprende cuál es efectivamente la función del estándar de prueba. En la discusión se avanza luego a la idea de, para tratar de expresar mejor que la convicción no puede ser absoluta, pero debe ser exigente, alta, se impone entonces la tesis de importar el estándar de prueba de la duda razonable. Y es interesante citar textualmente la justificación de esta importación, porque veremos que aquí hay una segunda inadvertencia importante. Se dice, si bien el estándar de convicción más allá de toda duda razonable es propio del derecho anglosajón y no del europeo continental, se trata de un concepto útil, toda vez que está suficientemente decantado y elimina las discusiones relativas al grado de convicción que se requiere, dejando en evidencia que no se trata de una convicción absoluta, sino de aquella que excluya las dudas más importantes. Esto parece un avance, porque efectivamente ya se habla de grado de convicción que se requiere, con un lenguaje subjetivista que vamos a ver que no es casual, pero por lo menos ya parece estar más asentada la comprensión del rol de un estándar de prueba, pero la inadvertencia se refiere en este caso a las notorias dificultades que ha suscitado en el contexto anglosajón la interpretación, la determinación de qué es lo que requiere el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Esta idea de que está suficientemente decantado y elimina las discusiones es claramente falsa si miramos la experiencia fundamentalmente norteamericana. Tal como ha reseñado hasta el cansancio Larry Lohan en sus textos, la verdad es que no está en absoluto claro en la práctica y en la doctrina norteamericana qué es lo que requiere este estándar, y la posición que de hecho ha tendido a imponerse es la que considera que no debe ser instruido el jurado por el juez respecto de lo que significa este estándar, porque cualquier explicación haría menos comprensible las exigencias que éste impone al jurado. La experiencia de aplicación de este estándar de prueba muestra, digamos, confirma la poca claridad existente respecto de su sentido, porque la verdad es que ha terminado operando como una especie de mantra que se cita, se canta en las decisiones judiciales sin precisar cuáles serían las exigencias que impone, y más gravemente aún, como una frase que permite
el retorno a algo que termina siendo muy semejante a la íntima convicción. Es decir, cuando se intenta dar algún sentido a la prueba más allá de toda duda razonable, la interpretación que domina es la que refiere esta expresión a la mera presencia de certeza o ausencia de certeza subjetiva en el juzgador. Se asimila en ese sentido por la doctrina procesal que ha tenido mayor impacto en los años posteriores a la Reforma, el estándar de prueba más allá de toda duda razonable a la certeza moral, entendida simplemente como el requisito o el requerimiento de un convencimiento personal del juez acerca de la verdad del hecho de cuya prueba se trata. La certeza moral, digamos, es un estándar, si es que podemos llamarlo estándar, que operaba en el contexto del antiguo sistema procesal chileno como un permiso para absolver aun cuando se satisfacieran las condiciones de plena prueba establecidas por las reglas de prueba legal, en caso de que fallara el convencimiento personal del juez. Es decir, una norma del antiguo código y sobre todo la interpretación que de esa norma predominó en la doctrina consideraba que el sistema era de certeza legal condenatoria, prueba legal condenatoria, pero certeza moral absolutoria. Cito un par de aplicaciones de esta noción, tanto en el mensaje del antiguo código como en alguna jurisprudencia de la época, para que veamos, ¿no es cierto?, cómo se entendía esta noción de certeza moral y, por consiguiente, cómo debiera, de acuerdo a esta doctrina, también operar el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Decía el mensaje: si esta convicción adquirida por los medios de prueba legal no llega a formarse, el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje contra el reo. La Corte Suprema, interpretando la expresión, decía: se trata de un llamado del legislador al fuero íntimo del juez y, por lo tanto, un concepto imponderable para alguien que no sea el destinatario directo de él. Por consiguiente, pareciera que si prueba más allá de toda duda razonable debe entenderse como certeza moral, la ventaja que obtendríamos es que ahora en el nuevo proceso penal podría también condenarse sin otro fundamento que la presencia en el ánimo de los juzgadores de una convicción libre de dudas, y que esa convicción para condenar debiera considerarse también ahora imponderable para cualquier otro que no fuera el propio juzgador. En otros términos, la asimilación del estándar de prueba al requisito de convicción subjetiva del juzgador termina simplemente por privar al estándar de prueba de su función normativa, ¿cierto? El estándar de prueba termina diciendo: es razonable la duda que el juez considera razonable, es suficiente para condenar la prueba que subjetivamente el juzgador considera suficiente. Las implicaciones de la pérdida del rol o de la función normativa son evidentemente muy graves, porque de este modo se subvierte un sistema que es supuestamente un sistema de valoración racional, de decisión racional y de control racional sobre la prueba. Y hay una serie de otras normas a las que no me voy a referir del Código Procesal Penal chileno que claramente apuntan en el sentido de un sistema de decisión racional y de control racional. Digamos, con el agravado adicional de que en este sistema de decisión y control racional la única posibilidad de
revisión de la decisión sobre los hechos es el control de la fundamentación. No hay apelación, sino solo una especie de casación que permite controlar la justificación de la decisión sobre la prueba, pero si resulta que la condena está justificada, en definitiva, porque el juzgador considera subjetivamente suficiente la prueba, la verdad es que se cierran de esa manera las posibilidades de control a través de la evaluación de la fundamentación de la decisión. Eso es lo que, por otra parte, de hecho, ha ocurrido en una serie de sentencias que niegan que se pueda controlar la justificación de la decisión sobre la suficiencia de la prueba más allá de toda duda razonable, en términos que van a ver ustedes replican muy de cerca las citas que antes hice respecto del antiguo sistema procesal penal. Así dice una sentencia de la Corte Suprema: la convicción del tribunal más allá de toda duda razonable sobre la perpetración de un cuasi delito es un asunto radicado en el fuero interno de los dirimentes llamados a conocer de una determinada materia, sin que esta Corte tenga la facultad de anular por ese motivo el juicio que ellos han sido llamados a resolver, ya que dicha decisión emana del ámbito de su propia conciencia. Claramente estamos de vuelta al terreno de la íntima convicción. En en este contexto práctico, la pregunta que surge es si, una vez que tenemos claridad sobre la centralidad del rol que el estándar de prueba cumple en el razonamiento probatorio y en la justificación de la decisión sobre los hechos, podemos obtener algo más que confusión, falta de claridad de un estándar como el de prueba más allá de toda duda razonable. Es posible, en otros términos, intentar dar un contenido, por una parte, objetivo, ¿cierto?, que no nos deje entregados simplemente a la convicción subjetiva del juzgador. Y por otra parte, es posible dar algún contenido preciso respecto de cuáles son las exigencias para considerar suficiente la prueba en un proceso penal al estándar más allá de toda duda razonable. El pesimismo en esta materia es lo que parece reinar entre quienes han hecho estudios sobre el estándar de prueba, sobre todo desde una perspectiva teórica. Profesor Ferrer se manifiesta bastante escéptico, Larry Lodan, a quien ya me referí, también se manifiesta muy escéptico de las posibilidades de articular de un modo objetivo y preciso este estándar. Por otra parte, hay algunos estudios recientes sobre los orígenes históricos de la fórmula de la prueba más allá de toda duda razonable, que también parecen inducirnos al pesimismo. Hay un libro muy interesante de James Whitman, ustedes pueden ver un poco, ¿cierto?, cuál es el contexto estético en que parece situarse el estándar de prueba de la más allá de toda duda razonable. La tesis de Whitman es que este estándar hunde sus raíces en una concepción teológica del proceso penal, donde lo que está en juego es fundamentalmente un profundo temor de los jueces y jurados a la posibilidad de pecar al condenar no solo a un inocente, sino también a un culpable, sobre todo cuando se trata de penas de sangre, y que por consiguiente la función de la fórmula de la prueba más allá de toda duda razonable es la de tranquilizar la conciencia de los juzgadores, digamos, no desde la perspectiva de la solvencia epistémica de las pruebas, sino desde la perspectiva fundamentalmente de las condiciones de la autoridad moral para condenar. Y es muy interesante, y cito muy brevemente cuál es la conclusión de la última frase del estudio de Whitman, cuando dice que la única forma significativa
de ser fiel hoy al espíritu original de la duda razonable es instruir a los jurados con intensidad acerca de que su decisión es una decisión moral, acerca del destino de otros seres humanos. Muy cierto, pero ¿de qué manera eso puede ayudarnos? ¿Cierto? ¿De qué manera eso puede ayudarnos a determinar cuándo la prueba es suficiente para condenar? Es algo que no se ve muy claro. Y es interesante notar que hay algunas interpretaciones, por ejemplo la de Hockloy y Ho, recientes del estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, que apuntan también en este sentido al decir, en realidad esto es más bien una regla de cautela, una regla de prudencia, que llama al juez a, digamos, ser cuidadoso al condenar. Entonces, en esta línea de las virtudes, de la relevancia moral de la decisión, la verdad es que no parece muy claro qué es lo que podemos obtener del estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Sin perjuicio de que en línea con estos planteamientos pesimistas puede que efectivamente la mejor solución al problema del estándar de prueba sea una solución legislativa, ¿cierto? Que en lugar de apoyarse en una fórmula imprecisa, determine con claridad ciertas condiciones relativas a la suficiencia de la prueba. Sin perjuicio de esto y a la luz de la improbabilidad, al menos en el contexto chileno, de una reforma de este tipo, porque, digamos, hay una cierta satisfacción respecto de los resultados que está produciendo el sistema, de manera que, por mucho que algún teórico de la prueba diga, no, este estándar de prueba es imposible, la verdad es que no parece muy probable que el legislador se preocupe de modificar al estándar. En ese sentido, creo que vale la pena hacer algún esfuerzo adicional por intentar articular una teoría de la duda razonable para el estándar de prueba penal. En primer lugar, el primer desafío de esta teoría debiera ser ofrecer una interpretación o una definición objetiva y no subjetiva de la duda razonable. Y en ese sentido, mi propuesta es la de entender duda razonable en el sentido de duda justificada sobre la base de las pruebas disponibles. Hay una interpretación que fue en algún momento planteada en el contexto de la discusión norteamericana, entendiendo justamente duda razonable como duda respecto de la cual una razón pudiera ser dada. Esa interpretación fue rápidamente desechada porque se consideraba que imponía a los jurados una presión en el sentido de poder verse expuestos al deber de justificar sus veredictos, que era incompatible con el carácter no justificado de los veredictos en el sistema norteamericano y en general anglosajón. En un contexto, sin embargo, en el que la decisión sobre los hechos debe ser justificada, parece, en cambio, por completo sensato optar por una comprensión de este tipo que ponga entonces el énfasis no en la presencia o ausencia subjetiva de dudas en el juzgador, sino en la justificación de la duda a partir de las evidencias disponibles, no de la presencia o ausencia de dudas en el juzgador, sino en la presencia o ausencia en el conjunto de pruebas disponibles de ciertas condiciones que justifican una duda y que por lo tanto podrían determinar, ¿no es cierto?, que un juez que no ha dudado hubiera debido dudar y que en ese sentido su condena viole el estándar de prueba, aunque él subjetivamente no haya percibido en su ánimo duda alguna. Esta definición en términos objetivos es, creo, defendible además dogmáticamente a través de argumentos sistemáticos que muestren de qué manera una interpretación objetiva se concilia mejor con un sistema de valoración racional de la prueba o de sana crítica y con un sistema de
condena justificada y sujeta a un control de racionalidad de la justificación. Ahora, no basta, sin embargo, con que el estándar de prueba pueda ser definido en términos objetivos, sino que es necesario además que ese estándar pueda determinar con precisión cuáles son las condiciones de suficiencia de la prueba. En otros términos, cuáles serían las condiciones presentes en el conjunto de pruebas disponibles que justificarían una duda. En este punto, es indispensable, a mi juicio, partir de una asunción respecto del significado político del estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Antes decía que posiblemente lo único claro respecto del estándar de prueba es que, del estándar de prueba más allá de toda duda razonable, es que se entiende generalmente y particularmente en los sistemas que han importado recientemente ese estándar, que éste expresa una preferencia por el riesgo de error al absolver y por consiguiente un nivel alto de exigencia para tener por probada la acusación, para poder justificar la condena. Entonces, para poder determinar con precisión cuál es el umbral de justificación de la duda, necesitamos asumir que digamos que el significado del estándar, el significado político del estándar es el de fijar un estándar exigente. Si aceptamos esa asunción respecto del significado político básico del estándar, podemos, a mi juicio, determinar las condiciones de justificación de la duda fundamentalmente siguiendo un procedimiento o un método a contrario, a partir de la determinación con ayuda de las herramientas conceptuales de la epistemología de cuáles serían los requisitos del umbral o del estándar de máxima exigencia de la prueba. Es decir, con las herramientas conceptuales de la epistemología podemos definir cuáles son las condiciones de máxima exigencia, es decir, ¿cierto?, qué condiciones debiera cumplir la prueba para ser aceptada bajo un estándar de máxima exigencia, y luego entonces determinar las condiciones de justificación de la duda como la negación de cada una de esas condiciones que definirían un estándar de máxima exigencia. Si damos una mirada a la discusión epistemológica y a la discusión en teoría de la prueba que, digamos, asume justamente una concepción epistemológica de la prueba, fundamentalmente bajo el modelo de la corroboración de hipótesis, de la probabilidad lógica o inductiva, notamos que hay, digamos, una cierta claridad respecto a que los niveles de exigencia de la prueba, o en general los niveles de exigencia del grado de confirmación de una hipótesis, tendrían que ver fundamentalmente con dos dimensiones. La dimensión de la riqueza del conjunto de evidencias o de pruebas disponibles y, por otra parte, la dimensión de la evaluación relativa de el grado de corroboración de una hipótesis y el grado de corroboración de las hipótesis contrapuestas o de la negación de la hipótesis que esté en juego. Por ejemplo, en el trabajo se cita para ejemplificar, ¿no es cierto?, cómo están presentes estas dos dimensiones en una propuesta de formulación de un estándar de alta exigencia. Se cita, por ejemplo, el trabajo de Jordi, donde dice: para considerar probada la hipótesis acusatoria en un estándar de alta exigencia,
debieran darse conjuntamente dos condiciones. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos en forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. Y dos, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Es decir, por una parte, ¿cierto?, deben las predicciones, es decir, las pruebas que confirmarían una hipótesis deben haberse presentado y ellas deben confirmar coherentemente, ser consistentes con la hipótesis de la acusación, y a eso me refiero cuando digo riqueza de las pruebas disponibles, y por otra parte deben haberse refutado las hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos compatibles con la inocencia del acusado, es decir, mientras tendríamos máxima corroboración de la hipótesis de la acusación, tendríamos nula corroboración o refutación de la hipótesis contrapuesta, que sería en este caso alguna hipótesis compatible con la inocencia. A partir de, digamos, la consideración de estas dos dimensiones como dimensiones en las que puede definirse de maneras, digamos, semejantes a las que he citado del profesor Ferrer, un estándar de prueba exigente, podría entonces determinarse a contrario qué condiciones justificarían una duda. En particular, mi propuesta identifica tres condiciones que justificarían una duda, y vamos a ver, digamos, por qué propongo hacer alguna división o diferenciación que nos lleva a tres elementos en lugar de a dos, como parecería resultar de la distinción de dos dimensiones respecto de los niveles de exigencia. Fundamentalmente esta diferenciación se refiere a la dimensión de la riqueza de la prueba, en la que propongo distinguir un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo se referiría a la integridad o a la plenitud del conjunto de pruebas disponibles, lo que quiere decir, ¿cierto?, que frente a un determinado caso se hayan presentado efectivamente las pruebas que sería previsible que existieran en un caso de esa clase. Y en esta dimensión cuantitativa, por lo tanto, una duda se justificaría si es que falta alguna prueba cuya existencia resultara predecible en el caso concreto, de manera que tendríamos una primera clase de duda justificada cuando existiera ignorancia justificada, aunque suena extraño hablar de ignorancia justificada, pero la idea es que sabemos, porque era predecible que se presentara una cierta prueba que no se presentó, que nos falta información para resolver. Y, por ejemplo, imaginemos un caso de tráfico de drogas en que no se hizo un registro del domicilio del acusado, de manera que no se aportaron pruebas relativas a la existencia de pesas de precisión que sería previsible que existieran en caso de que el sujeto acusado se dedicara efectivamente al tráfico de drogas. Esta dimensión cuantitativa y esta condición cuantitativa de justificación de la duda, creo que es importante distinguirla, separarla de una condición cualitativa referida a la riqueza de la prueba, que tiene que ver ahora con la integración coherente de los elementos de juicio en torno a la explicación que ofrece la hipótesis de la acusación, es decir, que la hipótesis de la acusación pueda explicar coherentemente el conjunto de elementos de juicio disponibles. En esta segunda dimensión, la condición que justificaría la duda
se presentaría en caso de que hayan evidencias, pruebas disponibles que no logren ser explicadas por la hipótesis de la acusación, de manera que podríamos decir tendríamos acá un supuesto de duda por sospecha justificada. Pensemos, por ejemplo, un caso de acusación de homicidio por razones pasionales. La tesis de la acusación es que una mujer ha sido asesinada por su conviviente por razones de celos. La prueba que se aporta para eso es el testimonio de los vecinos que declaran haber escuchado ruido, pelea y claramente la voz del conviviente. Llaman a la policía, se encuentra la policía con el conviviente en el lugar de los hechos a los pocos minutos de haberse realizado la llamada, lo que, digamos, permite también presentar como prueba esa presencia en el lugar de los hechos del acusado, pero además supongamos que hay registro de violencia anterior, pero por otra parte tenemos que se encuentra a 1 kilómetro de distancia en un basurero una camisa manchada con sangre de la mujer, ¿cierto? Es algo que la hipótesis de la acusación no logra explicar. Tampoco, digamos, puede que no haya una hipótesis alternativa que explique esa camisa, ¿cierto? Pero es algo que genera, ¿no es cierto?, sospechas justificadas de que puede haber ocurrido otra cosa, porque el conviviente no tuvo tiempo, ¿cierto?, según las pruebas y la versión de las pruebas que presenta la acusación, de dejar la camisa ahí. Creo que es importante distinguir estas dos dimensiones y estas dos condiciones de justificación de la duda respecto de esta dimensión de la riqueza de los elementos de juicio disponibles, porque la primera de las condiciones de duda operará efectivamente como condición que justifique una duda y como parte de la interpretación del estándar de prueba solo bajo ciertas condiciones que tienen que ver con otras reglas del proceso en el que opera el estándar. Y fundamentalmente aquí me refiero a la posibilidad de una división orgánica como la que está presente en el proceso anglosajón entre juez y jurado, porque puede ocurrir que la decisión sobre la integridad de la prueba, la integridad cuantitativa de la prueba, sea una decisión que le corresponda tomar al juez, en el sentido, ¿no es cierto?, de que pueda justificar la decisión de no someter el caso a la decisión del jurado y no sea una decisión entonces que pueda o que deba tomar, digamos, o un elemento que deba tomar en cuenta el jurado al resolver sobre la suficiencia de la prueba para condenar. Ahora, otro elemento, digamos, procesal que juega en este punto y que también hay que tener presente en los sistemas donde no existe esta división orgánica es la cuestión de los poderes de instrucción del juez. Porque si el juez tiene facultades de instrucción, es posible, ¿no es cierto?, que el concepto de prueba faltante justifique más bien el ejercicio de poderes de instrucción que la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable. La segunda de las dimensiones que da lugar a la tercera de las condiciones de justificación de la duda es la que se refiere a la relación entre la corroboración de la hipótesis de la acusación y la eventual corroboración de hipótesis alternativas compatibles con la inocencia. En este punto, la condición de duda se referiría a la existencia de alguna hipótesis compatible con la inocencia del acusado que pueda explicar los elementos probatorios disponibles, exceptuándose las hipótesis ad hoc para las que no se aporte ninguna prueba, de manera que no resulten empíricamente contrastables. Esta es una condición que considera Jordi Ferrer al analizar su propuesta de determinación de un estándar exigente y que excluye, ¿cierto?, la posibilidad de justificar una duda sobre la base de argumentos como el del complot. Dice, es que, mire, pusieron mis huellas en el arma homicida,
pusieron sangre de la víctima en mi camisa, ¿no es cierto? Pero yo no tengo cómo probar el complot. Si alguien vio la película de Fritz Lang, Más allá de toda duda razonable, ahí también hay una buena hipótesis de construcción de una hipótesis ad hoc. Se las recomiendo, no la cuento porque sería un poco largo y ya creo que estamos sobre el tiempo. En este punto es posiblemente donde la determinación precisa de las exigencias de un estándar como el de la duda razonable y la precisión de las condiciones que justificarían la duda requiera todavía mayor elaboración, fundamentalmente porque no es del todo claro qué significa eliminar o refutar una hipótesis alternativa, en el sentido en que en una concepción de probabilidad lógica, una prueba no puede decirse que refute simplemente una hipótesis que permita demostrar su falsedad, porque la posibilidad de que demuestre la falsedad está condicionada a que sean verdaderas, que sean verdaderos los supuestos auxiliares que se asumen para considerar que una prueba es contraria a una hipótesis. Les pongo un ejemplo muy brevemente para explicar este punto. Supongamos que el acusado alega una coartada, ¿cierto? Y dice, mire, sí, a mí me vieron los testigos como autor del robo, pero por otra parte yo presento testigos que a mí me vieron en Hawái. Y además fíjese que tengo una reserva de hotel a mi nombre en Hawái. Refuta, esa digamos sería la hipótesis alternativa, coartada. La acusación presenta como prueba que refutaría la hipótesis de la coartada el registro de Policía Internacional que no contiene entre quienes habrían ingresado en las fechas en que supuestamente habría ingresado el acusado a los Estados Unidos el nombre del acusado. Refuta esta prueba, le decimos, no, fíjese que usted no entró a Estados Unidos, así que no podía estar en Hawái. Refuta esta prueba la hipótesis de la defensa. ¿Podemos decir que demuestra su falsedad? Solo bajo el supuesto de que efectivamente no pueda nadie ingresar a los Estados Unidos sin estar en los registros de Policía Internacional. Pero ¿qué pasa si el tipo llegó en canoa a Hawái desde la costa a una playa sin control? Entonces, aquí, digamos, hay un punto en el que, digamos, admito que la precisión de esta condición de justificación de la duda requiere todavía elaboración. Muchas gracias.